Hablemos de Karl Marx, un pensador que no se conformó con solo interpretar al mundo. Él quería de plano transformarlo. Y es que su filosofía fue, más que nada, una potente llamada a la acción. Y miren, esta frase lo resume todo. Para Marx, el saber, el conocimiento, no era un simple juego intelectual, ¿no? Para nada. Era una herramienta clave, indispensable para el cambio real, para la acción política. Ok, a ver, vamos a profundizar un poco en esto. ¿Por qué Marx, digamos, que le dio la espalda a esa tradición filosófica que ponía la teoría en un pedestal, por encima de todo? Él insistió, una y otra vez, en que había un lazo irrompible entre el análisis, la teoría y la acción política. Es que es como un ciclo, ¿saben? Un constante ir y venir. Por un lado, la teoría, o sea, conocer la realidad a fondo, es fundamental para la práctica. Y la práctica, la acción política, pues es poner en marcha ese análisis. Piénsenlo, ¿cómo vas a cambiar el mundo si primero no entiendes bien cómo funciona? Es lógico, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la gran herramienta que usó Marx para analizar el mundo? Bueno, fue el materialismo. Y esta idea es la base, el cimiento de todo su pensamiento. Es, en esencia, una forma de ver la realidad de frente, tal cual es, sin andar inventando otros mundos o explicaciones fantásticas. Y aquí vemos un giro de 180 grados total. El idealismo, que era la corriente que dominaba en su tiempo, decía que las ideas, la conciencia, le daban forma a la realidad. Pero Marx llegó y le dio la vuelta por completo a la tortilla. Dijo, no, es al revés. Es nuestra realidad material, la sociedad en la que vivimos, la economía, cómo producimos las cosas, la que termina generando nuestras ideas. Y esta cita, que escribió junto con Engels, lo deja clarísimo. Es la expresión más pura de su materialismo. O sea, nuestro modo de pensar, nuestra cultura, las leyes que creamos, todo, absolutamente todo, es un producto de las condiciones de vida materiales de nuestra sociedad. Para explicar esto, Marx usó una metáfora arquitectónica que es brillante. Imaginen un edificio. La base, los cimientos, son la estructura económica de una sociedad, y sobre esa base se construye todo lo demás, la superestructura. ¿Y qué es eso? Pues la filosofía, el derecho, el arte, la religión, todas las instituciones y formas de pensar que al final del día reflejan y justifican esa base económica. Y este es un ejemplo perfecto para entenderlo. Una sociedad cuya economía se basa en la esclavitud, ¿qué va a producir? Pues lógicamente, leyes y una moral que justifiquen la esclavitud. Es que todo está conectado. La organización económica, el sistema de leyes y hasta lo que se considera bueno o malo van de la mano, responden a los mismos intereses de fondo. Y desde esta misma lógica materialista viene una de sus frases más famosas. Para Marx, la religión no es algo que cae del cielo, no es una revelación divina, no, es una creación humana. ¿Para qué? Bueno, funciona como un consuelo, como un calmante frente a una vida llena de sufrimiento e injusticia. Es como si dijera, aguanta aquí en la tierra, sé sumiso, que ya te llegará tu recompensa en el cielo. Bueno, ahora que ya tenemos clara la herramienta, veamos cómo la usó. Marx aplicó este lente materialista para analizar el sistema que lo rodeaba, la sociedad capitalista del siglo XIX. Dedicó gran parte de su vida a esto, a desmenuzar el sistema para entender cómo funcionaba por dentro. Y aquí llegamos a un concepto clave, quizás el más importante de su análisis económico: la plusvalía. Es a partir de esta idea que Marx explica todo el mecanismo de explotación económica, que para él es la esencia misma del capitalismo. A ver, vamos a desglosarlo paso a paso para que quede claro. La cosa va más o menos así. El salario que recibe un obrero no paga el valor total de lo que produce en su jornada. No, en realidad, solo paga lo justo y necesario para que ese obrero pueda, sobrevivir y volver a trabajar al día siguiente. O sea, paga el valor de su fuerza de trabajo. Pero, ¿y todo el valor extra que produce en el resto de su tiempo? Bueno, ese tiempo de trabajo que no se le paga se convierte directamente en la ganancia del capitalista. Marx fue muy claro con esto, Lo llamó sin rodeos, el robo del tiempo de trabajo ajeno. Pero la explotación económica no era el único problema para Marx. Describió otro efecto, quizás más profundo: la alienación. Imaginen esto.
El trabajador pone todo su esfuerzo, su creatividad, su esencia en un producto. Pero una vez que lo termina, ese producto ya no es suyo, se convierte en algo extraño, ajeno. Su propio trabajo materializado se vuelve una pérdida para él mismo. Y este sistema, para Marx, divide a la sociedad en dos grandes grupos, que están, por naturaleza, en conflicto. Por un lado tenemos a la burguesía, la clase que es dueña de los medios de producción, o sea, las fábricas, las tierras, las herramientas, todo. Y por el otro lado, el proletariado, la clase trabajadora, que no posee nada de eso y lo único que tiene para vender es su propia fuerza de trabajo para poder sobrevivir. Así que, mientras otras teorías hablaban de la sociedad como un lugar de armonía y cooperación, Marx decía todo lo contrario. Para él, esta división de clases crea intereses totalmente opuestos. Y por lo tanto, la sociedad no es un espacio de paz, sino un campo de batalla, un lugar definido por el conflicto. Y entender este conflicto es fundamental para entender toda su visión de la historia. Y esto, precisamente, nos lleva a su gran teoría, la que lo engloba todo, el materialismo histórico. Porque Marx no se quedó solo en analizar el capitalismo de su época, fue más allá y propuso una teoría completa sobre qué es lo que mueve la historia, cuál es el verdadero motor que impulsa el cambio a través de los siglos. Y la respuesta la encontramos en la famosísima primera línea del Manifiesto Comunista. Para Marx, la historia no es una sucesión de grandes ideas o de hazañas de reyes y generales. No, la historia, en el fondo, es la historia del enfrentamiento constante entre clases sociales. Una lucha que para él era totalmente inevitable, porque los intereses de los que oprimen y los oprimidos sencillamente no se pueden reconciliar. Y si miramos a través de la historia, este patrón se repite una y otra vez, solo cambian los nombres. En la antigüedad teníamos amos y esclavos. En el feudalismo eran los señores contra los siervos. Y en el capitalismo, la lucha es entre la burguesía y los obreros. La forma cambia, pero el conflicto de fondo sigue ahí. Y aquí está el punto clave. Para Marx, esta lucha de clases no es algo puramente destructivo. Al contrario, es el motor que produce el cambio. Funciona así. Cada clase dominante lleva su sistema hasta el límite, pero al hacerlo, crea sus propias contradicciones. Y de esas contradicciones nace una nueva clase social, que con el tiempo se fortalece y termina por derrocar a la anterior. Son las revoluciones, entonces, las que empujan la historia hacia adelante, de un sistema al siguiente. Entonces, si la lucha de clases es el motor de la historia, la acción política consciente es el combustible que lo enciende. Y el objetivo final de Marx era muy claro. Se trataba de organizar a la clase trabajadora para, primero, acabar con el sistema capitalista y, segundo, construir una sociedad completamente nueva. Una sociedad sin clases, regida por un principio radicalmente diferente. De cada cual, según su capacidad, a cada cual según su necesidad. Claro. Todo este análisis de Marx se enfocó en el mundo industrial de hace casi 2 siglos, un mundo muy diferente al nuestro. Y eso nos deja con una pregunta final para reflexionar. Hoy, en plena era de economías digitales, de trabajo remoto, de nuevas formas de capital que ni Marx imaginó, ¿qué tanto de sus preguntas sobre el trabajo, el valor y las relaciones de poder sigue siendo relevante? ¿Qué partes de su crítica todavía nos hacen pensar en nuestra sociedad actual?